regularmente lo digo, pero yo sé que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes están cansados porque han trabajado todo el día. Pero ¿sabe qué? Su presencia aquí en esta noche muestra cuáles son sus prioridades. Puso por encima de su cansancio Cristo. Y por eso les felicito en esta noche. Gracias por estar aquí. Y pues espero que el tiempo ya ha sido de mucha bendición. Y sabemos que la palabra de Dios siempre es una bendición. Entonces, abren sus Biblias en esta noche, anticipando la bendición de la palabra de Dios, al libro de Lucas capítulo 1. En este mes de diciembre nosotros estamos tomando el tiempo de analizar las maneras en que ciertas personas en la Biblia respondieron a la noticia de que Cristo iba a nacer o que ya había nacido. Entonces estamos viendo y analizando las respuestas a esa noticia. El domingo analizamos la vida de José. Y era increíble para mí ver cómo José tomó la decisión de obedecerle a Dios sin saber cómo todo iba a salir. De seguro, algunos de ustedes han tenido que tomar decisiones de obedecerle a Dios sin saber cómo iba a salir la situación. Pero nosotros tenemos esta confianza, si nosotros tomamos la decisión de obedecerle a Dios, siempre nos sale bien. ¿Están conmigo, hermanos? Siempre nos sale bien. Entonces, en esta noche queremos tomar el tiempo a analizar la vida de otro personaje en la Biblia y ver cómo esta persona respondió a la noticia que Cristo iba a nacer. Vayan sus Biblias a Lucas capítulo 1, versículo 26, y vamos a ver la vida de María. La vida de María. La Biblia dice en versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Puede imaginar en esta noche María escuchando este anuncio glorioso, mandado desde el cielo, que ella iba a dar luz a Jesús? Mira lo que dice la Biblia. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Eso no fue una cuestión en base a dudas. Eso fue una cuestión, una pregunta en base a la falta de conocimiento. La Biblia dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El título del mensaje en esta noche es María, una sumisión sin reservas. Una sumisión sin reservas. Padre, guíanos en esta noche, ayúdanos a escudriñar de tu palabra verdades que sirven para traer sostén, estabilidad a nuestras vidas. Y Señor, que este mensaje sirve como preparación para aquel momento cuando tú nos hablas y tú nos quieres mandar a hacer algo glorioso y maravilloso para tu nombre. Señor, ayúdanos a responder con una sumisión sin reservas. Guíanos en esta noche, en el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Hay una diferencia entre la obediencia de José y la sumisión de María. Y esta es la diferencia en sí. La obediencia de José fue un acto, algo que él hizo físicamente de acuerdo con la palabra de Dios. La sumisión es diferente en el sentido que la sumisión se trata del corazón de la persona sin hacer nada. Este es el momento en que nosotros podemos ver María preparada para poder actuar en obediencia. Pero puedo decirle algo, hermanos, la obediencia no puede existir sin que haya primero un espíritu y un corazón sumiso a Dios. Y eso es lo que encontramos en María. Una sumisión. Cuando Dios le llama a hacer algo más allá de lo que cree que es posible, razonable, lógico, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Podemos ver a María como un buen ejemplo. Ella respondió en sumisión al llamado de Dios, pero sin reservas. ¿Qué quiere decir eso? Sin reservas. Ella no dijo, ok, voy a someterme hasta que esto suceda. O si esto no sale como espero, entonces ya no. Ella se sometió sin reserva, es decir, Señor, igual como ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos tomar en cuenta? ¿Cuáles son las cosas que podemos observar en la vida de María que le llevó a tener un corazón preparado y sumiso sin reservas? Número 1, escribe esto. Ella confiaba más en el carácter de Dios que en la claridad del plan. Ella confió más en el carácter de Dios que en la claridad del plan. Nosotros podemos ver esto en versículo 37. La Biblia dice, el ángel dijo, porque nada hay imposible para ¿quién? Para Dios. El ángel estaba hablando del carácter mismo de Dios, que Dios es un Dios omnipotente. No hay nada imposible, no hay nada difícil para un Dios todopoderoso. Y María en este instante decidió confiar en el carácter de Dios en lugar de la claridad que realmente no existía para ella en cuanto al plan de Dios. Ella recibió muy poca información.
Muy pocos detalles acerca de lo que iba a suceder, lo que le esperaba a responder con su misión al llamado de Dios, a dar luz al Salvador del mundo. Ella no entendía lo que le iba a tocar sufrir, aguantar y soportar. Pero en este momento ella decidió confiar más en el carácter de Dios que la claridad del plan de Dios. Puedo decirle en esta noche, hermano, yo no sé dónde está usted, yo no sé lo que Dios le está llamando a hacer, pero puedo decirle algo, tal vez en este momento no mire las cosas muy claras, pero confíe en esto, Dios ve todo súper claro. Y si Dios le manda a hacer algo, no es su trabajo confiar en la claridad del plan de Dios, sino en el carácter mismo de Dios. Es interesante. El ser humano está estructurado para necesitar más información o necesitar información antes de comprometerse con una causa o con una tarea o con una aventura. Cuando un grupo de muchachos se juntan y deciden hacer algo, de repente hay aquella persona con mucha precaución, ¿verdad? Y quiere saber la hora de la salida, cómo vamos a llegar ahí, a qué hora vamos a llegar ahí, cuánto vamos a gastar, qué vamos a comer, qué vamos a hacer cuando estamos ahí, a qué hora vamos a regresar, quién va a ir, quién tiene el número de teléfono para cualquier emergencia, quién lleva la mochila con todas las meriendas. Y siempre hay esa persona que necesita todos los detalles, todo el plan antes de comprometerse. Hay otros en el otro extremo. Usted tira una idea y ya está comprometido, no sabe dónde, cómo, ni con quién, pero ya está comprometido. Nosotros como seres humanos a veces exigimos de Dios la claridad. Y cuando exigimos claridad de Dios, eso simplemente es una muestra de la falta de confianza en su carácter. Hacemos muchas preguntas, investigamos sobre los peligros, consideramos todas las implicaciones y posibilidades, pensamos y desarrollamos escenarios mentales sobre lo que podría suceder, tanto positivamente como negativamente. Sin embargo, la vida de un discípulo es una vida de fe y servicio. Es una vida donde nosotros confiamos en el carácter de Dios y no solamente en la claridad del plan. Somos guiados y dirigidos por el ojo que todo lo ve. Somos discípulos de Cristo, el omnisciente, es decir, somos guiados y dirigidos por la mente infinita de Dios. Somos guiados por el Dios que no cambia. Eso debería de traer confianza a nuestro corazón. Él, escúchame muy bien, jovencita, joven, adulto, Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende, debido a sus atributos divinos y sobrenaturales. Dios ve lo que está pasando en su vida. Dios entiende lo que le falta. Dios sabe lo que está pasando en su vida. Aparte de eso, Dios entiende. Te dicen, aquí nadie entiende, pastor. Nadie ha vivido lo que yo he vivido. Nadie ha experimentado la decepción que yo he experimentado. Nadie ha sufrido como yo he sufrido. Nadie ha aguantado como yo he aguantado. Pero escúchame muy bien. Hay un Dios, recuerda, que bajó del cielo a la tierra, que sufrió todo, que aguantó
todo, que soportó todo. Escúchame muy bien, eso sirve para nosotros entender que cuando yo paso por algo y nadie me entiende, Dios me entiende. Dios me comprende. Yo puedo decir lo que sea al Señor. Yo puedo derramar todo lo que pienso, todo lo que siento, y Él me entenderá. Amén. ¿Cuántos están confortados por esa verdad en esta noche? No hay nada que usted va a decir al Señor, no hay nada que usted va a contar a Dios que va a ser sorpresa para Él. Él ya sabe, Él ya lo vio, Él ya comprendió, Él ya entiende. Qué confort en esta noche. Es ese mismo Dios que nos guía. Es por esa razón que debemos confiar en el carácter de Él y no esperar más claridad acerca del plan de Él. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando Él habla, lo único que nos impide lanzarnos a una entrega y una obediencia gozosa es el miedo a los planes que no se ve muy claro. Es el único. ¿Y por qué tenemos miedo a los planes que no se ven muy claro? Es por el mismo orgullo. Usted dice, ¿cómo así, pastor? Porque el orgullo quiere protegerse a sí mismo. ¿Están conmigo, hermanos? El orgullo dice, no, cuidadito. Puede ser algo peligroso. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a criar sus hijos sirviendo al Señor tiempo completo? ¿Cómo vas a andar en el carro que quiere? ¿Cómo vas a construir la casa que quiere? Hermanos, escúchame muy bien. Cuando Dios nos manda a hacer algo, la única cosa que nos estorba lanzarnos a una sumisión sin reservas y una obediencia gozosa en el Señor es nosotros mismos. Nosotros mismos. Dios sabe lo que va a suceder. Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Confía en el carácter de Dios. Confía en el carácter de Dios. María confió en el carácter de Dios a pesar de no poder ver el plan con claridad, de principio al fin. Desde el principio ella no pudo ver la alegría de cuidar al Salvador del mundo. Desde el principio ella no pudo imaginar cómo iba a ser ciñar y cuidar y alimentar el Salvador del mundo. Desde el principio ella no pudo ver el profundo dolor de ver a su hijo rechazado por su propio pueblo. Desde el principio ella no pudo ver la plenitud de corazón al ver su hijo convertir el agua en vino, alimentar las multitudes y sanar a los enfermos. Desde el principio ella no pudo entender, no pudo ver cómo iba a ser ver su hijo clavado en la cruz, que ya había sufrido, derramando su sangre preciosa y muriendo por el mundo. Ella desde el principio no pudo capturar todo lo que implicaba someterse a la voluntad de Dios, pero en ningún momento María tenía remordimiento en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio se sometió sin reservas. Sin reservas. Proverbios capítulo 3. Vayan sus Biblias, Proverbios capítulo 3. La Biblia dice en versículo 5. ¿Qué dice la primera frase? Fíate de Jehová, ¿qué dice? De todo tu corazón. Es interesante, la Biblia dice aquí, fíate de ¿quién? Eso está haciendo referencia al carácter de Dios, la persona de Dios. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus atributos? Hermanos, escúchame muy bien. Debemos aprender, si vamos a someternos antes de que Dios nos llame a hacer algo que está más allá de nuestra habilidad, tenemos que desarrollar una sumisión sin reservas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Confiar en el carácter de Dios. Salmos 119, unas páginas atrás, la Biblia dice en versículo 103,
cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Alguien me contesta, por favor. Jesucristo. ¿Cómo? Yo no sabía eso. Juan 1. Lea su Biblia. El Evangelio de Juan 1 dice, el verbo, haciendo referencia a Cristo y la palabra de Dios, que son dos cosas en una. Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora la Biblia es la cosa que nos guía, y la Biblia dice, fíate de Jehová. Hermanos, escúcheme, si usted quiere saber más de la claridad del plan de Dios, hay que confiar en su carácter, pero también tiene que confiar en su palabra. Confiar en su palabra es en realidad confiar en Dios mismo. Amén, hermanos. ¿Me están siguiendo? No quiero perder a nadie. Entonces tenemos que aprender a confiar en su carácter. Número 2, escribe esto. ¿Qué es lo que María hizo para poder lograr tener una sumisión sin reservas? Número 2, ella confiaba en las escrituras para moldear su respuesta, no en su miedo. Ella confiaba en las escrituras para moldear su respuesta, no en su miedo. ¿Cuántos de ustedes creen o pueden imaginar en esta noche que cuando el ángel apareció, obviamente el ángel dijo, no se turbe vuestro corazón? Pero al escuchar la noticia, el anuncio de Dios, ¿cuántos de ustedes creen que ella estaba bien tranquila? Que ella estaba así, sin ningún tipo de miedo. Yo creo que como persona normal, ella sintió miedo. ¿Sí? Quiero decirles, míreme acá. Cuando Dios me llamó, yo respondí, pero yo sentí miedo. Especialmente cuando los hermanos de la iglesia me decían, hermano Lee, ¿usted sabe que Honduras es peligroso? Pues sí, pero Dios me llamó. ¿Qué voy a hacer? Voy a confiar en la palabra de Dios para formar mi respuesta, no en mi miedo. Si yo confío en mi miedo, es no. Amén. Muchos dicen, es que me da pena. A veces eso me da cólera, porque es un pretexto y nada más. Mejor decir no quiero. Es que me da pena. Me da pena, pastor, me da pena. No. Es que no quiere. ¿Cuántos están de acuerdo? Escúchame muy bien, hermanos. Si nosotros dejamos al miedo manejar y formar nuestras respuestas, siempre vamos a perder la bendición de hacer algo más allá de su habilidad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene un propósito específico, hermano chico. Más bien, la Biblia tiene un propósito específico en mi vida. Dios quiere usar su palabra perfecta para prepararme para momentos como el momento que María experimentó. ¿Cómo es que Dios usa su palabra para prepararnos para un momento así? Hermanos, ¿puedo decirle algo en esta noche? Yo sé que tal vez algunos están hablando y otros están contando, pero usted que está enfocado, escúchame.
Escúchame muy bien. Tarde o temprano, si usted sigue en el camino del Señor, el Señor le va a llamar a hacer algo que usted piensa ser más allá de su habilidad. Porque así es Dios. Dios quiere usarnos, pero no usarnos a hacer lo que podemos, sino usarnos para hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Y con qué razón? Para que Él y solo Él sea glorificado. La Biblia suya dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Él es celoso. Él quiere ser el único Dios glorificado. Entonces, ¿cómo es que Dios usa su palabra para prepararnos a rendir una sumisión sin reservas? Número 1, busque en 2 Timoteo cómo Dios usa su palabra. 2 Timoteo capítulo 3, la Biblia dice en versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, para redarguir, número 2, para corregir, número 3, y para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de usar la palabra de Dios en mi vida personal, en su vida personal? Hallamos la respuesta en versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra no quiere decir sin pecado, sino maduro. Que ha aprendido de las cosas de las Escrituras y sabe manejar la vida conforme a las Escrituras. Eso es madurez. Entonces, para que el hombre sea maduro, enteramente preparada, ¿para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Cuando la Biblia dice en versículo 17, el hombre, no está hablando de un hombre en particular, sino todos los hombres que se colocan o se ubican bajo la influencia de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para no alargar la cosa, la palabra la palabra es usada en 4 maneras para prepararnos a rendir una sumisión sin reservas al Señor. Número 1, es utilizada por el Señor para enseñar. Para enseñar. Eso se trata de la doctrina. ¿Sabe qué? La doctrina de una iglesia es de suma importancia. La doctrina de una iglesia es de suma importancia. Hermanos, no debería de participar en un culto, asistir en una iglesia, pertenecer a la membresía de una iglesia donde no está de acuerdo con la doctrina que se enseña y se predica. ¿Están conmigo, hermanos? Yo no pertenezco a la Iglesia Bautista Esperanza porque me gusta el edificio, porque brindan transporte, porque tiene buen ventilador. Yo pertenezco a esta iglesia porque yo estoy 100% de acuerdo con la doctrina. Y usted dice, pues usted es el pastor. Pero no es mi doctrina. Es la doctrina de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces la Biblia es útil para enseñar. Se trata de la doctrina. La doctrina es la verdad. Hermanos, es por esa razón que es peligroso desviarse de la palabra de Dios en cuanto a la doctrina. Porque de repente se está enseñando algo que no es verdad. ¿Están conmigo, hermanos? La doctrina es de suma importancia. Es por esa razón que Iglesia Bautista Esperanza tiene una declaración de doctrina. Y cada persona que piensa juntarse a la membresía de la iglesia debería de revisar ese libro para saber si estoy de acuerdo con la doctrina de esta iglesia o no. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, número 2, redarguir. Que la palabra de Dios es útil para redarguir. Que en este contexto, tomando en cuenta María, ¿por qué es importante este punto? Porque en este punto logramos exponer las mentiras que el miedo intenta usar para convencernos no someternos. El miedo utiliza mentiras para convencernos no someternos a Dios. Escúchame muy bien, la palabra es útil para redarguir, exponer esas mentiras, corregir. Eso, a mí me gusta la palabra
corregir. Porque no es gritar. No es decir, vaya a mi oficina y la persona se siente y dice, ¿por qué andas tonto? No sirves. No, eso no es corrección. Corregir es simplemente alinear. Nosotros formamos un mal concepto acerca de la palabra corregir. No nos gusta que nos corrijan. ¿Por qué? Porque eso se trata y toca el orgullo de uno. ¿Y quién es él para decirme que yo no ando bien? Mírelo a él. Mire cómo anda. Y ¿sabe qué, hermanos? La corrección, corregir, no es un asunto de colocar a alguien en este rango y yo aquí. No se trata de eso. Se trata, óigame muy bien, utilizando la misma palabra de Dios como la medida, como la línea recta. Y cuando la Biblia nos corrija, escúchame muy bien, es con el propósito de alinearnos una vez más con la palabra de Dios. En lugar de sentir resentidos, debemos estar agradecidos que la palabra de Dios es útil en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando nos desviamos de esa línea recta de la palabra de Dios, perdemos la bendición, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, perdemos el propósito, perdemos dirección, perdemos oportunidades. Hermanos, escúchame muy bien. La corrección debemos valorar. Si tenemos una mente correcta, cuando alguien le llama la atención, va a sentir agradecido. Porque me ama tanto usar la palabra de Dios. Al propósito, hermanos, una corrección sin base bíblica no es una corrección correcta. Ten cuidado en el hogar. No corregir porque es papá. No corregir porque yo soy la mamá. Y quitando la chancleta. ¡Ey! ¡Ey! No, corrige en base bíblica. En base bíblica. Es su autoridad la Biblia, no su posesión. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, el propósito de corregir es alinear el corazón de su hijo con lo que es la palabra de Dios. No alinear su hijo con los gustos suyos, las preferencias suyas. ¿Están conmigo, hermanos? Todo tiene que ver con la palabra de Dios, porque la Biblia inspirada por Dios es útil para corregir. Ahora, cuando Dios usa su palabra para corregir su vida, no esté resentido con él. ¿No has mirado todo lo que he hecho? Todos los sacrificios, todos los diezmos. Y vengo a la iglesia y solo para corregirme. Oh, hermanos, ten cuidado. Dios está manifestando su amor, queriendo bendecirle, queriendo acompañarle, queriendo darle propósito, dirección en su vida. Y solo podemos lograr eso cuando estamos alineados con la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Así que cuando alguien le dice, hey, hermano, ¿qué? Gracias, hermano, un abrazo. Yo deseo estar alineado con esa línea recta de la palabra de Dios. Si usted ve algo en mí, por favor, corrígeme. ¿Dónde encuentra ese espíritu hoy día? ¿Cuántos de ustedes ha escuchado a otro hermano decir, hey, hermano, hágame un favor? Cuando usted ve algo en mi vida, grande o pequeño, corrígeme, porque yo anhelo vivir una vida alineada con la palabra de Dios. ¿Alguien? Muchas veces es el opuesto. Viera, ¿qué me dijo el hermano de esa iglesia? Y no va a creer lo que me dijo, cómo me trató. Yo no vuelvo ahí. Hermanos, aprende de la importancia de alinear su vida con la línea recta que se llama la palabra de Dios. Últimamente, la palabra instruir.
instruir, es útil para enseñar doctrina, lo que es la verdad, redarguir, exponer las mentiras, para que eso no nos estorba entregarnos por completo al Señor, para corregir, alinear nuevamente nuestra vida con lo que es la verdad de la palabra de Dios, pero también es para instruir en justicia. Es entrenar nuestro corazón, estar atento y convencido de lo que la Biblia dice, para que cuando llegue el momento, nuestro corazón responde con lo que es conforme a la palabra de Dios y la voluntad de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? La voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. La voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Dios no va a decir, es mi voluntad que usted trabaja los domingos, y en la Biblia dice, no dejando de congregarse. No, pero la Biblia dice que tengo que proveer para mi familia. Sí, pero Dios nos ha dado 6 días para hacer eso. Solo pide un día de nosotros. La voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Escúchame muy bien. A veces necesitamos corregido para alinear nuestras vidas con la línea recta de la palabra de Dios. Amén, hermanos. La instrucción. Es interesante que María confió en la palabra de Dios. Dejó que la palabra de Dios confrontara su miedo, en redarguir, exponer las mentiras, para que el miedo no le desviara de la voluntad de Dios. Ella se alineó su corazón, su mente, su vida con el propósito de Dios, y luego vivió su vida por fe. No sé si voy a poder terminar en esta noche, ni sé cuánto tiempo he estado predicando. ¿Sabe, hermano? ¿Alguien tiene idea? 20, 30, 40. Eso me llega porque no están fijados en el reloj. Qué bueno, no hubiera dicho nada, ¿verdad? Número 3, escríbelo. ¿Qué es lo que María hizo para poder ofrecer su misión sin reservas a Dios? Ella confiaba en los propósitos de Dios, y que son mayores que su entendimiento. Escribe eso. Ella confiaba en que los propósitos de Dios son mayores que su entendimiento. Mira lo que dice el versículo 31 y 33 en nuestro texto. Lucas capítulo 1. La Biblia dice en versículo 31, la Biblia dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Usted cree que ella comprendió todo eso? Dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Obviamente ella no pudo comprender, no tuvo el entendimiento, la capacidad de entender, pero María llegó a un punto de confiar en los propósitos de Dios y creer que son mayores que su entendimiento. Va a haber momentos cuando Dios le dice haga esto y no entiende cómo, pero una cosa sabe, Dios me dijo hacerlo. Ahora no vaya a las tiendas en el mall en San Pedro y decir, el Señor me dijo comprar esa plasma de 88 pulgadas, yo no sé cómo, pero Él me dijo hacerlo. No vaya a hacer esas tonterías, hermanos, porque Dios no obra así. Debemos tomar decisiones sabiendo que la Biblia nos instruye y Dios nos manda conforme a su Biblia. Dios no responde a nadie ni rinda cuentas a ningún hombre.
No está obligado a dar razones, explicaciones ni descripciones de por qué hace lo que hace. Él es Dios y no necesita consejo, corrección, sugerencias. Él no necesita nuestra razón, intelecto ni punto de vista. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios. Ahora usted dice, pero pastor, entonces no podemos compartir nada con Él. No, comparte su corazón, pero no con el fin de convencerle a Él. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a leer unos pasajes y quiero que busquen sus Biblias rápido estos pasajes. Salmo 115, 3. Quiero que ustedes ven cómo es nuestro Dios. Salmo 115, versículo 3. Los propósitos de Dios son mayores. Debemos confiar en Él. Salmo 115, 3. La Biblia dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le pidió permiso a usted hacer lo que Él quiere hacer? Ni una vez, porque Él es Dios. Él está en el cielo y todo lo que Él quiso ha hecho. Amén. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Versículo 34. Este es un testimonio de Nabucodonosor. Y la Biblia dice en versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Qué grande es nuestro Dios! Ninguno de nosotros tenemos derecho en ningún sentido de tener la mano de Dios y decir, hey, ¿qué estás haciendo? Hey, esta es mi vida, ¿qué estás haciendo? Hey, esta es mi familia, ¿qué estás haciendo? Hey, este es mi trabajo, ¿qué estás haciendo? Hey, son mis finanzas, ¿qué estás haciendo? Hey, es mi esposa, ¿qué estás haciendo? ¿Quién ha podido detener la mano del Señor y preguntar, ¿qué haces? Nadie, porque Él es Dios. Él es Dios. Mire Isaías 46. Isaías 46. Versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Oh, perdón, estoy en el capítulo equivocado. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy ¿qué? Dios, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré, oiga bien, todo lo que quiero. Él va a hacer lo que Él quiere hacer, hermanos, porque Él es Dios. Vaya de regreso a capítulo 40. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejos para ser avisado Dios? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Oh, hermanos, este versículo está enfatizando de que nosotros estamos en otro nivel y Dios está en otro nivel. Dios no ocupa de nuestros consejos. Dios no ocupa de nuestras sugerencias.
Ahora, no quiero que me malentienda. ¿Debería de compartir su corazón con el Señor? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre. Pero al fin de todo, Él hará lo que Él quiere porque Él es Dios. Deberíamos de derramar nuestro corazón ante Dios, pero al fin de todo, saber que Él hará lo que Él va a hacer, porque Él es Dios. Es por esa razón, hermanos, que David rogó al Señor, ayunaba y rogaba al Señor que salvara la vida de su hijo. Él derramó su corazón, mostrando sus quereres, sus deseos, sus anhelos, pero al fin de todo, Dios llevó al hijo al cielo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice, qué grosero. Oh, hermanos, no trate de entender los propósitos de un Dios infinito teniendo una mente finita. Solo confíe, porque los propósitos de Dios son mucho mayores que nuestro entendimiento. ¿Están conmigo, hermanos? Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 18. Dice, de manera de que quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Hermanos, escúchame muy bien. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es increíble pensar así. ¿Un vaso de barro se va a quejar con el alfarero? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me hiciste así? No, hermanos. El vaso de barro simplemente se somete. ¿Por qué? Porque el alfarero tiene todo el derecho a hacer lo que Él quiera. ¿Están conmigo, hermanos? Dios es Dios. Él hará lo que Él quiera. Ahora, ¿sigo o no sigo? Amén, gracias. Iba a seguir, si me dice que no, pues. ¿Qué es lo que hizo María? Ella logró confiar en el poder de Dios, no en su capacidad. Ella logró confiar en el poder de Dios, no en su capacidad. Mira lo que dice el versículo 34, hermanos. Versículo 34, Lucas 1, 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y oiga bien, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en versículo 38 la Biblia dice que ella respondió a eso, he aquí la sierva del Señor. Ella logró confiar en el poder de Dios, no en su capacidad. Eso me lleva a pensar en Moisés cuando Dios dijo en Éxodo capítulo 3, yo he escuchado los clamores, yo he escuchado el llanto, yo he escuchado las aflicciones de mi gente y yo voy a liberar a ellos. Ve. Y Moisés respondió y ¿cómo dijo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué está pasando en ese momento? Moisés no estaba confiando en el poder de Dios, sino en su habilidad, de su capacidad. Y termino con este punto para no cansarles mucho. Número 5.
Ella confiaba en que Dios desea la disponibilidad y no la perfección. Ella confiaba en el hecho de que Dios desea nuestra disponibilidad, no nuestra perfección. Mira lo que dice el versículo 38. La Biblia dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Estaba disponible. No era la persona perfecta, pero estaba disponible. La sumisión a los mandatos de Dios nos permite presentarnos disponibles sin pretender ser perfectos. Dios no necesita la perfección suya, porque entonces no habría espacio para que Él obrara, no habría una dependencia necesaria de Él, ni una confianza en su poder. Si nosotros fuéramos perfectos, hermanos, no hay necesidad de depender de Dios. María no podía haber ofrecido nada que le hubiera permitido obtener el favor y la posesión que Dios le dio. Ella no tenía nada, no tenía posesiones, riquezas, posesión, título. La única cosa que ella podía ofrecer al Señor era su disponibilidad. Disponibilidad. Simplemente estaba disponible, no perfecta. Simplemente estaba disponible sin tener experiencia. Simplemente estaba disponible sin tener recursos. Ella simplemente estaba disponible. Le hago una pregunta en esta noche. En un grupo de esta cantidad de personas, Dios está llamando a alguien. Dios está llamando a alguien. ¿Va a confiar en el carácter de Dios? ¿Va a confiar en la palabra de Dios? ¿Va a confiar en que Él y los propósitos de Él son mayores que su entendimiento? ¿Va a estar disponible a pesar de las imperfecciones suyas? Es entonces cuando nosotros podemos someternos a Dios sin reservas, no importa lo que Él pide de nosotros. ¿Pueden esta noche ofrecer al Señor una sumisión sin reservas? ¿Puedo decirles algo? Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, será imposible ofrecerle a Dios una sumisión, porque ni le conoce. Y quiero que usted sepa que Cristo vino a este mundo para salvar su alma, para perdonarle de todos sus pecados, para restaurar esa relación con el Padre. Él quisiera salvar su alma hoy. Entonces este mensaje es para dos personas. Uno, aquel que necesita recibir a Cristo como su Salvador. Dos, aquel que ya tiene a Cristo como su Salvador y sabe que Dios le está llamando a hacer algo, simplemente necesita someterse. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu carácter, gracias por tus propósitos. Gracias por permitirnos ofrecer nuestra sumisión a ti. Señor, yo no sé cómo tú estás obrando en las vidas de cada individuo en esta noche. Yo no sé si tú has hallado a alguien y estás llamando a esa persona a servir tiempo completo en la obra tuya. Yo no sé si tú estás llamando a una persona a casarse, empezar a diezmar, añadirse a la iglesia local. Yo no sé cómo tú estás obrando, pero una fe tengo que tú estás obrando. Y lo que tú necesitas de cada uno de nosotros
para llevar a cabo tus propósitos es una sumisión sin reservas. Tal vez hay alguien aquí en esta noche que necesita tomar la decisión a confiar en el carácter de Dios y no simplemente en la claridad del plan de Dios. Tal vez hay alguien que necesita tomar la decisión de confiar en la palabra de Dios que nos guía, que alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Sin duda, el Señor está obrando. Si usted está aquí en esta noche y usted dice, pastor, yo sé, que lo sé, que yo soy hijo de Dios, pero pastor, Dios está tratando conmigo. Yo sé que el Señor está esperando ver la sumisión sin reservas en mi vida. Necesito tomar unas decisiones, tomar unos pasos, igual como María, para poder lograr ofrecer a mi Dios una sumisión sin reservas. ¿Habrá alguien aquí en esta noche? Pastor, ore por mí. Dios está tratando conmigo. Joven, jovencita, soltero, soltera.